En la fastuosa fiesta de mi suegra Isabel, ella me exigió comprar billetes de avión para 20 familiares, casi 5.000 euros de mi bolsillo. Mi marido, Javier, apoyó esa avaricia. No discutí. Solo guardé silencio, pero ese silencio no era de sumisión. Era el ruido sordo de una bomba de relojería. Ustedes no creerán lo que hice a continuación. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. El micrófono pesaba en mi mano. Mucho más que un simple objeto de plástico y metal. Pesaba como los 10 años de silencio que había guardado. Desde el pequeño escenario, las luces del salón de celebraciones me daban de lleno en la cara, pero yo solo podía verla a ella. A mi suegra, Isabel. Sentada en la mesa presidencial, en el centro de todo, como siempre. Su sonrisa era resplandeciente, satisfecha, la de una reina que contempla su corte en el día de su 65º cumpleaños. A su lado, mi marido, Javier. Él también sonreía, pero su sonrisa era distinta. Era la de alguien que está presente sin estarlo, ajeno a todo, como casi siempre. Carraspeé suavemente. El murmullo de los casi 100 invitados se apagó. Buenas noches a todos, comencé, y mi voz sonó sorprendentemente firme, clara. En un día tan especial, es difícil encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que siento. 65 años es una cifra importante, y merece una celebración a la altura. Una celebración como esta. Mi mirada se posó de nuevo en Isabel. Ella asintió levemente, aceptando el halago como algo que se le debía. Por eso, continué, haciendo una pequeña pausa, además de mis palabras, he querido preparar un regalo. Un regalo muy especial para ti, Isabel. Algo que sé que toda la familia recordará durante mucho, mucho tiempo. Vi cómo su sonrisa se ensanchaba un poco más, llena de curiosidad y de orgullo. Seguramente esperaba una joya cara, o quizá un viaje exótico. Los invitados se inclinaron hacia adelante en sus asientos, expectantes. Sentí la tensión en el aire, una cuerda de violín a punto de romperse. Era mi tensión. La que llevaba dentro. Y al mirarla, al ver esa sonrisa de suficiencia, no pude evitar recordar la llamada. La llamada que lo empezó todo, hace exactamente 3 semanas. Aquel día, la pantalla de mi ordenador mostraba una hoja de cálculo. Números, columnas, celdas que se sumaban y se restaban. Soy gestora financiera, y mi vida se había convertido en eso, en poner orden en el caos de las cifras ajenas, mientras el mío propio crecía en silencio. El sol de la tarde entraba por la ventana de mi pequeño despacho en casa, en nuestro piso de Madrid. Era un momento tranquilo, casi perfecto. Entonces, el teléfono vibró sobre la mesa. En la pantalla, 2 palabras que me provocaron un suspiro involuntario, un pequeño nudo en el estómago que ya conocía demasiado bien, Isabel. Respiré hondo antes de contestar. Dime, Isabel. Elena, soy yo, dijo su voz, siempre tan aguda, tan llena de una energía que arrollaba. Te llamo porque el mes que viene es mi cumpleaños. El 65. Y quiero celebrarlo a lo grande. Claro, lo sé. Javier y yo ya estábamos pensando en tu regalo, respondí, intentando que mi voz sonara cálida. El regalo es lo de menos, me cortó ella. Lo importante es que estemos todos. La familia al completo. Así que necesito que reserves 20 billetes de avión. Me quedé en silencio un segundo, con la pluma inmóvil sobre un papel. ¿20? Repetí, casi en un susurro. Sí, 20. Tus tíos de Galicia, los primos de Andalucía, Raquel y su familia, por supuesto, la gente más cercana. No podemos esperar que se paguen el viaje para venir a mi fiesta, ¿verdad? Sería de mala educación. Su tono era tan natural, tan despreocupado, como si me estuviera pidiendo que comprara el pan.
Te he mandado la lista completa por WhatsApp, con las ciudades de origen. Ah, y que los vuelos de ida lleguen como muy tarde el sábado por la mañana, y los de vuelta, el domingo por la noche. Para que aprovechen bien el fin de semana. Y sin darme tiempo a preguntar nada más, colgó. Así, sin más. Me quedé mirando el teléfono, ahora oscuro. El silencio de la habitación de repente se sentía pesado, denso. Abrí WhatsApp y allí estaba. Una lista interminable de nombres y apellidos. Entré en la página web de una aerolínea, casi por inercia, como un autómata. Empecé a introducir los nombres, las rutas. Madrid desde Santiago de Compostela, Madrid desde Sevilla, Madrid desde Málaga. El número en la parte inferior de la pantalla crecía sin piedad con cada pasajero que añadía. 1.000 euros. 2.000. 3.500. El total final se quedó fijo, parpadeando. Casi 5.000 euros. 500.000 de las antiguas pesetas, como habría dicho mi madre. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. 5.000 euros. Y ni una sola mención sobre quién o cómo se iba a pagar todo aquello. En ese silencio, en esa pregunta que ella ni se molestó en plantear, estaba la respuesta a todo. Y en ese momento, aunque aún no lo sabía, algo dentro de mí, algo que llevaba mucho tiempo agrietado, terminó de romperse. Esa noche, esperé a que nuestro hijo Mateo estuviera dormido. Esperé a que la casa se quedara en silencio. Un silencio que últimamente se parecía demasiado a un vacío. Javier estaba en el sofá, con la mirada fija en la pantalla de su teléfono, inmerso en uno de sus juegos. Sus pulgares se movían con una velocidad hipnótica. Era otro mundo. Un mundo donde yo no existía. Me senté a su lado, con una carpeta en las manos. Javi, tenemos que hablar, dije en voz baja. Esa frase. La había oído tantas veces. Madre solo hay una. Y era verdad. Pero una esposa, al parecer, era reemplazable. O al menos, su esfuerzo lo era. No dije nada más. ¿Para qué? Me levanté, recogí los platos de la cena y los llevé a la cocina. Mientras el agua del grifo corría, oí su voz desde el salón. Cómpralos cuanto antes, ¿vale? No quiero que mamá se disguste. Cerré los ojos. El ruido del agua no podía ahogar el eco de sus palabras. Esa noche, antes de dormir, entré de nuevo en la página de la aerolínea. Saqué mi tarjeta de crédito, la que usaba para mis gastos personales. Y uno a uno, compré los 20 billetes. Con cada clic, sentía que no estaba pagando un viaje. Estaba pagando por una paz que ya no existía. Y cada euro gastado era una nueva grieta en el corazón de nuestro matrimonio. Al día siguiente, mi teléfono se convirtió en el centro de atención de la familia política. Empezó Raquel, mi cuñada. Elena, ¿qué es esto de un vuelo a las 7 de la mañana? Me dijo, con su tono de voz de quien te está haciendo un favor con solo hablarte. ¿Sabes a qué hora tengo que levantarme para estar en el aeropuerto? Cámbiamelo al de las 10. Y mira si puedes ponerme en un asiento de pasillo, que me agobio en ventanilla. Apenas había colgado con ella cuando un tío de Javier me envió un audio por WhatsApp. Era un monólogo de 2 minutos sobre el tipo de maleta que pensaba llevar y si el billete incluía facturación. Después, una prima que quería saber si podía llevar a su perro pequeño en cabina. Me sentía como una agencia de viajes gratuita y sin personal. Cada llamada, cada mensaje, era una pequeña carga que se sumaba a la principal. El peso se estaba volviendo insoportable. Esa tarde, llamé a mi mejor amiga, Sara. Necesito un café, le dije. Ahora. Nos vimos en una pequeña cafetería del barrio de Malasaña, un lugar tranquilo donde solíamos arreglar el mundo.
Sara me conoce desde la universidad. Me conoce mejor que nadie. Vio mi cara y no necesitó más explicaciones. Cuéntamelo, dijo, después de que el camarero nos dejara 2 cafés solos. Le conté todo. La llamada de Isabel. Los 5.000 euros. La conversación con Javier. Las peticiones de Raquel y el resto de la familia. Mientras hablaba, sentía como un nudo en mi garganta se iba deshaciendo. Sara escuchó en silencio, removiendo su café con una cucharilla. Cuando terminé, dejó la cucharilla sobre el plato con un golpe seco. Elena, perdona que sea tan directa, dijo, mirándome fijamente. Pero esto no es cariño familiar. Esto es un abuso. La palabra me sorprendió. Abuso. Sonaba demasiado fuerte. Demasiado seria. No es para tanto, Sara. Es su forma de ser. ¿Su forma de ser? Replicó ella, y su voz era firme pero amable. Te piden que gastes el sueldo de 2 meses en un capricho, sin ni siquiera preguntarte. Tu marido se lava las manos y te echa la responsabilidad a ti. Y el resto de la familia te trata como a su secretaria personal. Elena, no te están tratando como a una nuera o una cuñada. Te están tratando como a un cajero automático con piernas. Me quedé callada. Sus palabras eran como un espejo. Un espejo que me devolvía una imagen de mí misma que no quería ver. La imagen de una mujer que había permitido demasiado. ¿Y qué hago? Pregunté, con la voz rota. Si digo que no, se montará una guerra. A veces las guerras son necesarias, respondió Sara, y puso su mano sobre la mía. Para poner fronteras. Para que te respeten. Porque si no te respetas tú primero, nadie más lo hará. Piensa en ello. Salí de la cafetería con la cabeza llena de ruido. El ruido de las palabras de Sara. Caminé por las calles de Madrid, esas calles que había recorrido 1000 veces, pero que de repente me parecían extrañas. Sus palabras eran como una campana sonando en mi cabeza, una alarma que llevaba demasiado tiempo ignorando. Romper con tantos años de silencio, de agachar la cabeza para mantener la paz, no era fácil. No es nada fácil. ¿Alguno de ustedes se ha sentido alguna vez así, atrapado entre el cariño y el deber, entre el deseo de paz y la necesidad de protegerse a uno mismo? Si es así, me encantaría leer su historia en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en esto. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Sara daban vueltas en mi cabeza. ¿Si no te respetas tú primero? ¿Cuándo había dejado de respetarme? Me levanté de la cama sin hacer ruido y fui al salón. A oscuras, busqué en la estantería más baja. Allí estaban los álbumes de fotos. Pesados, cubiertos de un polvo fino. Hacía años que no los abría. Me senté en el suelo y puse el primero sobre mis rodillas. Nuestra boda. Allí estábamos Javier y yo, sonrientes, jóvenes, llenos de una esperanza que ahora me parecía casi ingenua. Pasé las páginas. La luna de miel. Nuestro primer piso. Todo parecía feliz. Luego abrí el siguiente álbum. La llegada de Mateo. Y ahí empezó a cambiar algo. En la mayoría de las fotos, Isabel sostenía a Mateo. Isabel le daba el biberón. Isabel lo mecía para dormir. Yo aparecía en algunas, pero casi siempre en un segundo plano, con ojeras, con una sonrisa cansada. Como una figura necesaria, pero secundaria. Seguí pasando páginas, repasando los últimos 10 años de nuestra vida. Cumpleaños. Navidades. Vacaciones de verano en el pueblo. Y me di cuenta de un patrón terrible. Mi presencia en las fotos era cada vez menor.
En las reuniones familiares, a menudo era yo la que sostenía la cámara. Y cuando alguien más hacía la foto, yo solía estar en el borde, a medio cortar, o detrás de alguien, como una sombra. Pero la foto que me rompió por dentro fue una del bautizo de Mateo. Isabel sostenía al niño en brazos, radiante, mientras soplaba la vela de la tarta. Javier estaba a su lado, aplaudiendo. Y al fondo, a unos metros de distancia, estaba yo. Con un vestido que no me gustaba, recogiendo unos platos sucios de una mesa. Mi expresión era la de una camarera en mitad de su turno. Nadie parecía notar mi ausencia en el centro de la celebración. Ni siquiera yo misma, hasta ese momento. Cerré el álbum. Sentí un frío profundo, un dolor sordo. No era solo por las fotos. Era por todo lo que representaban. Recordé la oferta de trabajo en Barcelona, una oportunidad increíble que rechacé para no alejar a Javier de su madre. Recordé las vacaciones en Italia que cancelamos porque a Isabel no le gustaba volar. Recordé el abrigo caro que me enamoró y que no me compré para poder contribuir más a la entrada de la casa. Un sacrificio tras otro. Pequeños trozos de mí misma que había ido cediendo en nombre de la armonía familiar. De repente, la puerta del salón se abrió un poco. Era Mateo, frotándose los ojos. Mamá, ¿qué haces? Nada, cariño. Solo miraba fotos antiguas. Vuelve a la cama. Se acercó y se acurrucó a mi lado, mirando la foto del bautizo. Se quedó pensativo un momento. Mamá, dijo, con esa honestidad brutal de los niños, ¿por qué la abuela Isabel nunca te sonríe en las fotos? No supe qué responder. Solo pude abrazarlo muy fuerte. Su pregunta, tan simple, tan inocente, había puesto el dedo en la llaga. Una llaga que llevaba 10 años abierta y que yo me había negado a ver. Faltaba una semana para la gran fiesta. Tal y como Isabel había planeado, los primeros familiares empezaron a llegar. Eran los tíos de Javier que venían de Galicia. Se instalaron en nuestra casa como si fuera un hotel. Un hotel donde no se respetaban las normas. El salón olía permanentemente a tabaco, a pesar de que les había pedido 1000 veces que fumaran en el balcón. Las cáscaras de pipas decoraban la alfombra. Sus voces retumbaban por toda la casa desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche. Mateo estaba nervioso, asustado por tanto ruido. Y yo me pasaba el día recogiendo, limpiando, cocinando, sintiéndome una extraña en mi propio hogar. Javier, por supuesto, apenas estaba en casa. Tenía mucho trabajo, decía. Una tarde, mientras yo fregaba una montaña de platos del aperitivo, le oí hablar por teléfono en el pasillo. Intentaba hablar bajo, pero yo le oí. Le oí perfectamente. Su voz era distinta. Suave. Íntima. Un tono que no usaba conmigo desde hacía años. Sí, claro que me apetece verte. Llevas razón, esto es una locura, hizo una pausa. Yo me quedé quieta, con las manos en el agua, conteniendo la respiración. No te preocupes, Valeria, yo también te echo de menos. Mañana por la noche busco una excusa y nos vemos. Valeria. El nombre se quedó flotando en el aire de la cocina. Un nombre de mujer. Un nombre que no conocía. Y luego, esa frase. Yo también te echo de menos. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. El ruido de la casa, las voces de los tíos, el murmullo de la televisión, todo se desvaneció. Solo quedó un silencio atronador en mi cabeza. Un silencio y un frío. Un frío que empezó en el pecho y se extendió por todo mi cuerpo, hasta dejarme completamente helada. No lloré. No grité. No sentí rabia. Solo sentí claridad. De repente, todo encajó.
Las largas jornadas de trabajo. Las llamadas misteriosas. La distancia emocional. No era estrés. Era otra mujer. Sequé mis manos con un trapo, con movimientos lentos, mecánicos. Salí de la cocina y pasé por el pasillo. Javier ya había colgado. Me sonrió, una sonrisa vacía. ¿Necesitas ayuda con algo, cariño? Negué con la cabeza. No. Ya casi he terminado. Fui a mi despacho y cerré la puerta. Me senté frente al ordenador. Pero no abrí la hoja de cálculo de siempre. Abrí el buscador de Internet. Y escribí el nombre de una abogada que Sara, mi amiga, me había recomendado una vez, casi de pasada. Por si algún día lo necesitas, me había dicho. Ese día había llegado. Ya no se trataba de dinero. Ya no se trataba de faltas de respeto. Se trataba de una traición. La última. La definitiva. Y mientras el teléfono de la abogada sonaba al otro lado de la línea, supe que el plan había comenzado. La cuenta atrás para la fiesta de Isabel había adquirido un nuevo significado. Ya no era una cuenta atrás para una celebración. Era una cuenta atrás para mi liberación. El timbre de mi teléfono me sacó del estupor. Era la abogada que Sara me había recomendado. Alicia. Su voz era tranquila, profesional. Me citó para el día siguiente por la mañana. Aquella noche, dormí. Dormí profundamente, por primera vez en mucho tiempo. No era la paz de la felicidad. Era la calma del guerrero que ha decidido luchar. Al día siguiente, el despacho de Alicia era luminoso, con una gran ventana que daba al Parque del Retiro. Un oasis de calma en medio de Madrid. Ella escuchó mi historia sin interrumpir, con una seriedad que me transmitía confianza. Asentía de vez en cuando, tomando notas en un blog. Cuando terminé, me miró por encima de sus gafas. Su mirada era directa, sin compasión inútil. Elena, dijo con calma, pero con firmeza, su caso es más común de lo que cree. Abuso económico, manipulación emocional e infidelidad. Tenemos bases sólidas. Me dio una lista. Una lista de cosas que debía reunir. Extractos bancarios. Capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp. Grabaciones de conversaciones. La palabra pruebas se repetía varias veces. En estos casos, dijo Alicia, las palabras tienen que ir acompañadas de hechos. De hechos incontestables. Para que nadie pueda dudar de su versión. Salí de allí sintiéndome diferente. Ya no era el jarrón de porcelana que se caía y se rompía en 1000 pedazos. No. Era la mano que, aunque temblaba, empezaba a sujetarlo con firmeza. O al menos, el arquitecto que empezaba a diseñar su propia fuga. Una fuga planificada al detalle. Ese mismo día, fui a una tienda de electrónica. Compré un pequeño bolígrafo grabador. Era tan discreto que, escondido en el bolsillo interior de mi chaqueta, nadie lo notaría. Se convirtió en mi sombra. Mi testigo silencioso. Desde ese momento, me puse una máscara. La máscara de la nuera y esposa perfecta. Me volví extraordinariamente dócil. Demasiado dócil. Me reía de sus chistes insípidos. Asentía a sus peticiones, por muy absurdas que fueran. Preparaba las comidas favoritas de Isabel, incluso cuando llegaba agotada del trabajo. Isabel, mi suegra, estaba encantada. Elena está volviendo a ser la de antes, la oí decir a Javier una noche, mientras yo fregaba los platos. Su voz, llena de satisfacción. Javier, aliviado por esta aparente vuelta a la normalidad, también bajó la guardia. Se mostraba más cariñoso conmigo, quizás con una punzada de culpa por su doble vida.
Cuando me hablaba, a veces parecía que sus palabras no eran suyas. Las había ensayado. Como un actor en una obra de teatro barata. Cariño, ¿qué tal el día? Me preguntaba, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Yo le devolvía la sonrisa. Mientras, en mi cabeza, repasaba el plan. Y así, mientras la fecha del cumpleaños de Isabel se acercaba, yo seguía interpretando mi papel a la perfección. Me ofrecía ayudar con el menú de la fiesta. A coordinar los horarios de los familiares que llegaban. A organizar el alojamiento de los primeros, los tíos de Galicia. Todo con una sonrisa en los labios, pero con una mente fría, calculadora. El bolígrafo grabador, siempre conmigo. Registrando las exigencias de Isabel. La pasividad de Javier. Su falta de respeto. Necesitamos 5 habitaciones en el Parador de Marbella para el fin de semana después del cumpleaños, Elena, me dijo Isabel un día. Su voz, una orden. Por supuesto, Isabel, respondí, con una calma que me asustaba. El bolígrafo en mi bolsillo registraba cada palabra, cada tono de su voz dominante. Ah, y una prima tuya, la de Albacete, quiere ir de compras por Marbella. ¿Podrías acompañarla? Ya sabes, para que no se sienta sola. Sin problema, dije, sintiendo un escalofrío de satisfacción. Cada una de sus demandas era una pieza más en mi rompecabezas. Una prueba más. Javier, confiado, seguía con sus llamadas y mensajes con Valeria. Ya no era tan cuidadoso como al principio. Pensaba que yo no me daría cuenta. O que, si lo hacía, guardaría silencio. Pensaba que seguiría siendo la misma Elena de siempre. La Elena sumisa. Pero se equivocaba. La antigua Elena ya no existía. Solo quedaba la arquitecta de su venganza. Y mi plan avanzaba. Silenciosamente. Implacablemente. Faltaba exactamente una semana para la gran fiesta. El ambiente en casa era peculiar. Isabel estaba exultante, como una directora de orquesta a punto de estrenar su gran obra. Javier estaba extrañamente tranquilo, pensando que la crisis había pasado. Y yo seguía con mi máscara, sonriendo, asintiendo, pero con cada gesto, sentía que un nudo se apretaba en mi interior. Un martes por la tarde, Isabel nos convocó en el salón. Dijo que era una reunión familiar importante. Éramos solo los 3, ella, Javier y yo. El bolígrafo grabador, claro, estaba en mi bolsillo. Isabel se sentó en su sillón favorito, ese que había traído de su antigua casa y que ocupaba la mitad de nuestro salón. Adoptó una pose solemne. Elena, comenzó, su voz cargada de autoridad, como si fuera una gerente dando órdenes a su empleada. Tu tía Raquel ha estado hablando con los primos de Andalucía y los de Galicia. Y han decidido que, ya que están aquí, quieren quedarse una semana más después de mi cumpleaños. Javier asentía, como un perrito faldero. Yo mantuve mi expresión inalterable. Mis manos, bajo la mesa, se entrelazaban con fuerza. Quieren aprovechar para visitar un poco España, continuó Isabel. Granada, Sevilla. Y luego, claro, hacer unas compras por la capital. Necesitan a alguien que los guíe, que sepa moverse por aquí. Hizo una pausa dramática. La miré. Esperando la estocada final. Así que he pensado, y su sonrisa se ensanchó, llena de autosatisfacción, que lo mejor es que pidas una semana libre en tu trabajo. Tú los conoces bien, sabes cómo organizar todo. Podrías hacerles de guía. Sería un detalle precioso por tu parte. Sentí un escalofrío. Un estallido de ira fría en mi interior. ¿Una semana? ¿Yo? ¿Como su sirvienta personal, como su asistente de viajes? No era solo una petición.
Era una orden. Una humillación. Un desprecio absoluto a mi carrera, a mi vida. Isabel, dije, y mi voz era firme, clara, sin temblor alguno. Sorprendentemente, sin temblor. Lo siento mucho, pero eso no será posible. Ambos se quedaron en silencio. La expresión de Isabel era de pura incredulidad. Como si acabara de escuchar un idioma desconocido. Javier me miró, confundido, con los ojos muy abiertos. Nunca, en 10 años, le había dicho no a su madre de esa manera. ¿Cómo que no es posible? Preguntó Isabel, y su voz empezó a vibrar, a subir de tono. Es el cumpleaños de tu suegra. La familia. Nuestra familia. ¿Qué hay más importante que eso? Entiendo la importancia del evento, respondí, mirándola a los ojos. Mi voz, una roca. El bolígrafo grabador, mi aliado silencioso. Pero acabo de ser promocionada en el trabajo. Estoy a cargo de un proyecto muy importante. Pedir una semana libre ahora no sería profesional. Ni responsable. El silencio se hizo denso. Isabel se puso roja. Sus ojos brillaron con una mezcla de ira y vergüenza. El bolígrafo grabador estaba capturando cada segundo. Javier. Gritó de repente, agarrándose el pecho. Era un grito agudo, un quejido exagerado. Javier. ¿Has oído a tu mujer? Me está dando un ataque. Javier corrió hacia ella, alarmado. Mamá, mamá, cálmate. Yo me quedé sentada, inmóvil. Mis ojos no se apartaron de Isabel. Ella, con los ojos cerrados, simulaba un ataque. Pero yo sabía la verdad. Había visto esa obra demasiadas veces. ¿Necesita que llame a una ambulancia, Isabel? Pregunté, con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi voz, serena. Ella abrió los ojos, que antes había cerrado dramáticamente, y me lanzó una mirada de puro odio. Una mirada que habría matado. No es necesario. Pero me estás matando, Elena. Me estás matando con tu ingratitud. Solo estoy buscando una solución, Isabel, dije, levantándome lentamente. Mis movimientos eran pausados, deliberados. Si no hay nada más que discutir, tengo que volver a trabajar. Tengo que terminar un informe muy importante. Salí del salón y me encerré en mi despacho. El silencio volvió a abrazarme. Esta vez, era un silencio de victoria. Sentí que el aire era más puro. Menos tenso. Ellos no entendían, o no querían entender, que acababan de empujarme al último escalón. Esa noche, sabía que no había vuelta atrás. Era el final de un camino. Y el comienzo de otro. La última noche. La víspera del cumpleaños de Isabel. En la casa de Madrid. Me movía por ella como una sombra, casi imperceptible. Javier y ella ya habían acostado a Mateo. Sus voces se habían apagado hace mucho. El último murmullo se disolvió en el silencio. Luego, el suave ronquido de Javier desde el dormitorio principal. Y después, nada. Solo el silencio. Un silencio denso, sí. Pero esta vez, no era un silencio opresivo. No. Era un silencio diferente. Era el silencio de una espera. De una liberación. Sentí el frío del suelo bajo mis pies descalzos mientras me dirigía a mi armario. La casa dormía. O eso parecía. Yo no. Mis sentidos estaban a flor de piel. Cada crujido de la madera, el tenue parpadeo de las luces de la calle que se colaban por la rendija de la persiana, todo era amplificado en la quietud de la madrugada. Mi corazón latía despacio, con un ritmo que no era el de siempre.
Era un latido nuevo. Un latido que marcaba el compás de una decisión. Abrí la puerta de mi armario, despacio, para no hacer el más mínimo ruido. Allí, en un rincón apartado, estaba una pequeña maleta. La misma que solía usar para esas escapadas de fin de semana que ya no hacía. Esas que habíamos planeado Javier y yo al principio de nuestro matrimonio. Esas que siempre se posponían. Siempre. Por una cosa u otra. Por Isabel. Por un imprevisto financiero. Por la familia. La saqué con sumo cuidado. La puse sobre la cama, sin encender la luz. La luz que entraba de la luna, tímida pero suficiente, dibujaba contornos en la oscuridad. Abrí la cremallera. El sonido fue apenas un suspiro. Dentro, puse lo esencial. No lo que se llevaría alguien que se va de viaje. No. Era lo que se lleva alguien que huye. Que se libera. Mi pasaporte, por supuesto. Unos pocos euros en efectivo, escondidos en un pequeño neceser. No mucho, pero lo suficiente para los primeros días. Los primeros días de una nueva vida. Luego, la ropa. No elegí mis mejores vestidos. Elegí lo práctico. Lo cómodo. Un par de vaqueros. Unas camisetas básicas. Ropa que no gritara, estoy aquí. Ropa que me hiciera sentir segura. Unas pocas prendas para Mateo también. Sus pantalones de deporte. Una sudadera con su personaje favorito de dibujos animados. Y el dinosaurio de peluche. Ese que le había regalado yo. Su amigo fiel. Su compañero de sueños. Lo abracé un instante antes de meterlo en la maleta. Olía a Mateo. A inocencia. A futuro. Mi portátil del trabajo. Eso era fundamental. Contenía mis archivos. Mis proyectos. Mi futuro profesional. Sin él, mi liberación sería a medias. Y en una pequeña funda, la memoria USB cifrada. Mi escudo. Mi arma. Era un objeto pequeño, insignificante a la vista. Pero dentro estaba todo. Horas de grabaciones del bolígrafo. Las exigencias de Isabel. Su voz aguda, dominante. La pasividad de Javier, sus murmullos de «sí, mamá». Las llamadas secretas de Javier con Valeria. Su voz suave, íntima. La que nunca usaba conmigo. Cada palabra. Cada mentira. Cada humillación. Cada prueba. Todo, meticulosamente organizado por Alicia. Por mí. Por mi arquitecta interior. Me acerqué a la cama de Mateo. Él dormía plácidamente. Su pequeño cuerpo se movía con la respiración rítmica. La boca ligeramente abierta. Abrazado a su dinosaurio, como un tesoro. Le acaricié el pelo suavemente. Sus cejas, tan parecidas a las mías, se relajaron bajo mi toque. Era un ángel. Mi ángel. Mañana, mi amor, susurré, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Gotas calientes que no permití que cayeran. No, ahora. Tenía que ser fuerte. Por él. Mañana empezamos una vida nueva. Una vida donde nadie te hará sentir pequeño. Donde nadie te hará sentir miedo. Una vida donde la mamá estará siempre, siempre, ahí para ti. La tristeza se mezclaba con una punzada de esperanza. El peso de la decisión era inmenso. No era solo el final de un matrimonio, de una vida compartida. Era el final de una era. De mi era. De una parte de mí que había estado dormida. Oprimida.
Durante demasiado tiempo. Había una profunda tristeza, sí. Una tristeza por los sueños rotos. Por los años perdidos. Por la Elena que se había quedado atrás. Pero también una esperanza naciente. Como el amanecer que se intuía tras la oscuridad más profunda. La promesa de un nuevo sol. Volví a nuestro dormitorio. A oscuras. Javier dormía profundamente, roncando suavemente. Su cara, en la penumbra, parecía la de un niño inocente. Un niño grande. Un niño egoísta. Me senté en el borde de mi lado de la cama. Un lado que pronto ya no sería mío. Le miré. Sin rencor. No había lugar para el rencor en mi corazón. Solo una tristeza infinita por lo que habíamos sido. Por lo que habíamos perdido. Por lo que él había perdido por su propia debilidad. No había amor. Solo un vacío. Un vacío que se había vuelto insoportable. Me levanté. Con la maleta ya cerrada, la dejé junto a la puerta del despacho. Lista. Lista para cuando llegara el momento. Había un zumbido. No en mis oídos. Sino en mi alma. El zumbido de la anticipación. La calma antes de la tormenta. La noche antes del amanecer. Y yo, Elena, estaba lista para ver salir el sol. Para ver un nuevo día. Un nuevo comienzo. Para mí. Para Mateo. Para nuestra libertad. La escena se reproduce como en mi recuerdo. El salón de celebraciones del hotel. Un lujo excesivo, casi obsceno. Flores por todas partes, adornando cada mesa, cada rincón. Música ambiental que no me gustaba. Un zumbido constante de voces, risas forzadas, el tintineo de las copas. 100 invitados. Todos ellos amigos de Isabel. Socios de Javier. O familiares que habían viajado a costa de, bueno, a costa nuestra. Isabel había terminado su discurso. Su voz aún resonaba en el aire, llena de gratitud fingida. De un orgullo que parecía no tener límites. Había agradecido a todos por venir, por los regalos, por la maravillosa familia que tenía. Me hizo un gesto con la cabeza. Me invitó a subir al escenario. Mi momento. Había llegado. Subí los escalones. Despacio. Cada paso, una cuenta atrás. El micrófono, de nuevo, en mi mano. Pesaba más que antes. Pesaba con la carga de todos mis silencios. Sentí las miradas de todos. La de Isabel, curiosa, con una sonrisa de complacencia. La de Javier, aliviada, pensando que la paz había vuelto a nuestra casa. Los invitados, expectantes, ansiosos por el siguiente acto de esta función social. La nuera que iba a honrar a la suegra. Buenas noches a todos, repetí, mi voz sonando tan clara como aquella primera vez que hablé con Isabel por teléfono, pero con una firmeza que jamás había poseído. No había temblor. Ni una pizca de duda. Como les dije al principio de la velada, en un día tan especial como el 65º cumpleaños de Isabel, he querido preparar un regalo. Un regalo que, creo, será memorable para todos ustedes. Hice una pausa. El silencio se hizo denso, profundo. Sentí que el tiempo se detenía. Solo se escuchaba el leve zumbido de los altavoces. Hace unas semanas, continué, mi mirada fija primero en Isabel, luego en Javier, y finalmente, en las caras de los familiares que habían viajado, Isabel me pidió que comprara 20 billetes de avión para que toda la familia pudiera reunirse aquí en Madrid. Un hermoso gesto de unión familiar. Los billetes, que sumaban casi 5.000 euros, fueron pagados con mi tarjeta de crédito.
Con nuestro dinero común. El dinero de mi matrimonio con Javier. Vi cómo Isabel fruncía el ceño. Lentamente. Su sonrisa, que había sido una constante, se desdibujaba. Javier, a su lado, palideció. Se puso blanco como la cera. Los invitados empezaron a cuchichear. Pequeños susurros. El zumbido del avispero agitado. Sin embargo, dije, elevando un poco la voz para que todos me oyeran con claridad. Mis palabras, como piedras. Lamentablemente, me vi obligada a cancelar esos billetes. Todos ellos. Los 20 billetes. Un murmullo de sorpresa, más fuerte esta vez, recorrió la sala. La cara de Isabel, de un color rosado de satisfacción, pasó a un rojo intenso. De la ira. De la vergüenza. Javier, a su lado, abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se había convertido en una estatua. Una estatua de sal. Rígido. Mudo. Me vi obligada a hacerlo, expliqué, con la voz tranquila y firme. Sin un ápice de emoción. Como si leyera un informe financiero. Un informe frío y objetivo. Porque descubrí que mi marido, Javier, ha estado gastando una parte considerable de nuestro patrimonio común en mantener una relación extramatrimonial con una mujer llamada Valeria. Durante los últimos 2 años. La sala estalló. En un caos de voces. Gritos. Murmullos ahogados. Risas nerviosas. La cara de Isabel, de roja, pasó a un blanco lívido. Sus ojos, fijos en mí, parecían haber envejecido 20 años en un segundo. Javier, a su lado, parecía haberse desplomado por dentro. Su cuerpo se tambaleó ligeramente. Sus ojos estaban fijos en mí. Llenos de terror. Y de la más profunda vergüenza. No había palabras. Solo el sonido de la verdad. Golpeando a todos. A su dignidad. A su reputación. Así que, concluí, poniendo una sonrisa pequeña y amarga en mis labios. Una sonrisa que sabía a victoria, pero también a despedida. Mi regalo de cumpleaños para Isabel, aunque no es el que ella esperaba, es la verdad. Y el regalo para Javier, será la solicitud de divorcio que mi abogada le entregará mañana por la mañana. Con todas las pruebas. Con todos los hechos. Dejé el micrófono suavemente sobre el atril. Se oyó un pequeño eco metálico que resonó en el caos de la sala. El salón era un hervidero de gente. Murmullos. Preguntas. Miradas. Pero para mí, todo se movía en cámara lenta. Miré a Isabel. Sus ojos me lanzaban dagas. Dagas que ya no me herían. Miré a Javier. Estaba paralizado. Humillado. Destrozado. No había triunfado. No. No había ganado una batalla. Había recuperado mi vida. Mi dignidad. Mi voz. Con una última mirada a la mesa presidencial, me di la vuelta. Bajé los escalones. Despacio. Paso a paso. Como si cada escalón fuera un año de mi vida que dejaba atrás. Y caminé hacia la salida. La gente me miraba. Algunos con asombro. Otros con compasión. Algunos con una maliciosa satisfacción. No me importaba. Había liberado mi verdad. Y en ese momento, me sentí más ligera de lo que me había sentido en 10 años. La puerta del salón de celebraciones se cerró tras de mí. El ruido de la fiesta se amortiguó. Y con ella, un capítulo. Un capítulo largo y doloroso de mi vida. Había terminado. Ha pasado un año.
Un año. Y la vida, créanme, puede cambiar tanto en un año. Parece mentira. Un año desde aquella noche en el salón de celebraciones, cuando el mundo se desmoronó para algunos y renació para mí. Ahora, Mateo y yo vivimos en un pequeño apartamento en el barrio de La Latina, aquí en Madrid. Es un piso luminoso, acogedor, con un balcón lleno de plantas que cuidamos juntos. Unos geranios rojos que florecen sin parar. No es el piso grande que tenía con Javier, con sus muebles elegantes y su constante sensación de ser ajena. No. Este es nuestro hogar. Nuestro santuario. Cada rincón, cada objeto, tiene nuestra esencia. Huele a nosotros. A libertad. A paz. Mateo está feliz. Mucho más feliz. En su nuevo colegio, ha hecho amigos rápidamente. Ha vuelto a ser el niño risueño, curioso y lleno de vida que siempre fue. Sus episodios de ansiedad, sus pesadillas, han desaparecido por completo. Aquel miedo que antes se aferraba a sus ojos, ya no está. Cuando me mira, sus ojos brillan con una luz diferente. Una luz de seguridad y alegría. De confianza. Yo también he cambiado. Radicalmente. En el trabajo, me ascendieron a directora de área. La empresa me apoyó incondicionalmente durante todo el proceso de divorcio. Mi jefe, un hombre sabio, me dijo: Elena, la vida personal es una cosa, el talento es otra. Me dio la oportunidad de brillar. Y la aproveché. Alicia, mi abogada, fue una bendición. Mi mejor aliada. El divorcio fue complicado, por supuesto. Javier intentó pelear por la custodia de Mateo y por la casa, pero las pruebas eran irrefutables. Las grabaciones del bolígrafo. Los extractos bancarios que mostraban sus gastos con Valeria. El informe psicológico de Mateo, que demostraba el impacto negativo del entorno familiar en su salud mental. Todo jugó a nuestro favor. Obtuve la custodia principal y una compensación económica justa. No por rencor, sino por justicia. Por todo lo que me arrebataron en silencio. Javier, él perdió mucho. Isabel, su madre, nunca le perdonó la humillación pública en su cumpleaños. La reputación de la familia sufrió un golpe del que no se recuperó fácilmente. Valeria lo abandonó en cuanto se enteró de su situación financiera y de la demanda de divorcio. Dicen que fue degradado en su trabajo. Lo veo una vez al mes, cuando viene a visitar a Mateo. Su mirada es la de un hombre derrotado, envejecido. Ya no hay rastro de aquella arrogancia pasiva. Siento algo de pena, sí. Pero es la pena que se siente por un extraño que cruza tu camino. No hay dolor. Solo una lejana comprensión. Mi vida ahora es mía. Completamente mía. Aprendí a no tener miedo a la soledad. La soledad, a veces, es una bendición. Aprendí a decir no cuando es necesario. Una palabra pequeña, pero con un poder inmenso. Aprendí que la verdadera fuerza no está en aguantar. No. Está en saber cuándo es el momento de volar. De volar lejos. De reconstruir. Y sobre todo, aprendí lecciones. Lecciones duras, sí. Pero absolutamente necesarias. Para los padres, Isabel amaba a su hijo. Estoy segura de ello. En su retorcida manera, lo amaba. Pero su amor se convirtió en posesión. En control. Ella me enseñó que los padres deben ser un puerto seguro, un faro que guía a sus hijos. No cadenas que atan a sus hijos ni a las parejas de sus hijos. No hay que confundir la tradición con el abuso. Ni la ayuda con la manipulación. Hay que respetar los límites. El espacio vital de los demás. Dejar volar. Para los hijos,
Javier era un buen hombre en el fondo, creo. Pero fue débil. Un hombre sin carácter. Se dejó manipular por la culpa y por esa frase lapidaria de «madre solo hay una». Se negó a ver la realidad. Él me demostró que la piedad filial no significa sacrificar el bienestar de tu propia familia. El respeto a los padres es fundamental, sí. Pero la lealtad a tu pareja y a tus hijos es una promesa sagrada. Y no defender a quien amas frente a la injusticia es ser cómplice. Implícitamente, pero cómplice. Sobre la naturaleza humana en el mundo moderno, aprendí que el silencio puede ser un caldo de cultivo para la maldad. Que aguantar la humillación, por muy dolorosa que sea, solo anima al abusador a ir a más. A pisotearte. Y que a veces, la acción más drástica, la que parece más egoísta, es en realidad el acto más amable. Un acto de salvación propia. No es egoísmo. Es responsabilidad. La responsabilidad de proteger tu propia dignidad y la de tus hijos. De construir una vida digna para ambos. La semana pasada, recibí un correo electrónico. Era de una editorial. Me enviaban el diseño de la portada de mi libro. Se llama Límites en la familia moderna, una guía para la liberación. Está basado en mi historia. En mi experiencia. En mi renacimiento. Miro por la ventana de mi salón. El sol entra a raudales, iluminando las plantas de mi balcón. Mateo está dibujando en su pequeña mesa. Con sus lápices de colores. Su risa, tan libre, tan pura, llena el aire. Me siento en paz. Libre. Completa. La decisión de cancelar esos billetes de avión, tomada desde la desesperación hace un año, me llevó a un viaje completamente nuevo. Un viaje hacia una vida plena. Una vida auténtica. Y este es solo el primer día del resto de ella. La historia de Elena llega a su fin aquí. ¿Qué piensan ustedes sobre la valiente decisión de Elena? ¿Habrían actuado de manera diferente en su lugar? ¿Quizás habrían hecho algo más, o menos? Compartan sus reflexiones en los comentarios, me encanta leer cada uno de ellos y valoro mucho su opinión. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le conmoverá, y suscribirse al canal Corazones de Millonarios para no perderse las próximas entregas. Su apoyo es nuestra mayor motivación. Les espero en la próxima historia y quién sabe, la próxima vez, quizás sea usted la protagonista.